Radio Informativo Huamantla presenta Pensamientos en voz alta con Javier Bretón. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter @Huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Radio Informativo Huamantla presenta Pensamientos en voz alta con Javier Bretón. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter @Huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Pensamientos en Voz Alta de Javier Bretón. El día de hoy voy a estar yo acompañándolos y dirigiendo este programa. Mi nombre es Karina Arciniega. Hoy nos acompaña nuevamente la quiropráctico Sonia Camarillo Cedillo con cédula profesional número 9605796. La invité nuevamente porque en el programa pasado quedaron todavía muchos puntos importantes por platicar. Hay temas que creo que también son importantes, que sean del conocimiento del auditorio. Y hay un tema muy importante que debería de ser de conocimiento de todos, ya que pues el desarrollo del niño estructuralmente en la columna vertebral pues tiene mucha importancia, ¿no? En varios puntos, no solamente óseos, sino musculares, inclusive de desarrollo de habilidades, ¿no? Hasta habilidades mentales. Entonces, el tema de hoy es el desarrollo de la columna vertebral en niños. Mi primer pregunta es la importancia del desarrollo de la columna vertebral en el producto o en el embrión. Sí, es muy importante el desarrollo. Gracias. Ajá. Es muy importante el desarrollo de la columna vertebral porque esta protege la médula espinal, que es la continuación de nuestro cerebro. Cuando nosotros tenemos una malformación en la columna vertebral, estamos hablando de una patología de mielomeningocele, que es una enfermedad de falta de formación en la zona lumbar. Permíteme un segundo. ¿Quieres que te lo sostenga? Esta es la columna vertebral. Y aquí tenemos estos huesitos que sentimos en la parte de atrás. Son estas que se llaman apófisis espinosas.
estas en el desarrollo embrionario se cierran. No sé si se alcance a apreciar. Se cierran como si fueran dos manitas. Hace esto. Cuando no se cierra esta parte, la médula espinal queda expuesta. Y aparte de generar mucha molestia, porque es altamente sensible y dirige prácticamente en miembros inferiores, sí llega a generar muchos problemas en los neonatos, en los recién nacidos, cuando este problema no se da, bueno, más bien se da y no se termina de desarrollar el arco de la columna vertebral. Otra de las cosas que es muy importante en la columna vertebral es que el bebé o el producto, los primeros 9 meses de su vida, tienen una postura que es en posición fetal, que todos la conocemos. Con esta posición, el bebé tiende a hacer sus primeras 2 curvaturas o curvas en la columna vertebral, la dorsal y la sacra. Lo voy a explicar Eso ya es fuera del vientre, ¿verdad? No, durante los primeros 9 meses dentro del vientre. Sí. Ajá. Sí, en la columna pasa esto. Prácticamente así. Así es como está un bebé en esta posición. Y entonces ya cuando nace es cuando empezamos a tener otros cambios en la columna vertebral. Prácticamente por eso es muy importante. La columna vertebral tiene 4 curvas por naturaleza, que hace que pueda cargar el cuerpo y los cuerpos que sean. Una columna vertebral con 4 curvas en esta posición. Tenemos la cervical, que es una, la dorsal, que es la segunda, la lumbar y la sacra que está aquí. Entonces las primeras 2 curvas que se forman son la dorsal y la sacra, porque el bebé está completamente en posición fetal. Entonces sí es bastante importante. Ok. Después en el nacimiento, ¿qué importancia o cuáles son los puntos importantes del desarrollo de la columna vertebral y las estructuras que lo involucran? En la columna vertebral tenemos varias vértebras claves. La más importante, yo pienso, es el atlas. El atlas es la primera vértebra cervical y pega más directamente con la médula con el cerebelo y parte del cerebro. Cuando los bebés nacen, generalmente cuando tienen un parto pélvico, un parto vaginal, el bebé lo primero que sale es la cabeza. El médico, para ayudarlo, rota el cuello y saca al bebé. Esta rotación muchas veces llega a generar un desplazamiento del atlas, de la primera vértebra cervical. Hay estudios que dicen que el atlas gobierna no solamente la parte de la médula espinal, cerebelo o la parte más gruesa, sino que aparte de que por aquí pasa una arteria, que es la arteria vertebrovascular, también pasa por aquí el nervio vago, que se le dice vago porque anda por todos lados. Recorre todo el cuerpo. Así es. Entonces, aparentemente también se han hecho pequeñas investigaciones donde dice que probablemente también tenga que ver con la hipertensión. Sin embargo, cuando este atlas no se acomoda, en los niños principalmente llega a ser bastante molesto, porque les genera alergias, les genera problemas respiratorios principalmente, dolores de cabeza,
en algunas ocasiones, aunque no siempre, reflujo y mucho malestar al acostarlos boca arriba. Esto por la mala posición del atlas. Ajá. Sin embargo, un bebé recién nacido pues no nos va puede a decir, expresarlo. me duele la cabeza. Claro. Pero sí uno se da cuenta por cómo se mueven o una falta de movimiento de la cabeza, etcétera. Aunque son mínimos los movimientos en el bebé recién nacido, sí es importante que estemos al pendiente de cómo respira, si está respirando, si la caja torácica se expande, si no se expande. Si no se expande, o sea, si no se lleva a cabo una respiración completa, podría ser el origen. Podría ser el origen, o podría ser que simplemente tiene un dolor que no, a lo mejor habría que revisar qué tipo de dolor, ¿no? Puede ser que le duele la panza, pero sí es importante que el niño, cuando a nosotros nos duele algo, cambiamos nuestra respiración. Entonces es importante en el bebé que estemos revisando, tocando el cuello, si genera alguna reacción, etcétera. ¿Y hay algún tratamiento en el recién nacido por esta afección? Sí, hay profesores que han ajustado a sus hijos después de nacidos. Inmediatamente recibieron a su bebé y lo primero que hicieron fue ajustarlo. Yo a mi hija la ajusté 15 días después de nacida. Bueno, de hecho en muchas culturas desde hace miles de años, por ejemplo en India, se sigue practicando eso, ¿no? De hecho las mamás ya lo saben, como que heredan el conocimiento generación tras generación. Entonces nace el niño y luego la primera semana ya le dan el ajuste y el masasaje. Fíjate, no lo sabía, qué interesante. Sí, pues esto es bastante importante porque en base, sobre todo las primeras semanas, es bastante importante que el cerebro esté mandando de una manera más pura, más libre, toda la información hacia todo nuestro sistema, hacia todo el sistema desde que nacemos, ¿no? Entonces, si empieza a haber bloqueos, el cuerpo se acostumbra a tener estos bloqueos y crecemos con estos bloqueos, ¿no? Aparte también es importante para desarrollar reflejos, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Les favorece mucho poder cargar su cabeza, girar hacia los lados, escuchar, el poder ver, aunque se dice que los primeros meses los bebés o las primeras semanas los neonatos no pueden ver, sí favorece mucho para agilizar o fortalecer todavía más estos sentidos. El desarrollo visual. ¿Y hay alguna influencia en el que el bebé nazca en posición podálica? Bueno, ginecobstétricamente, dentro de la quiropráctica ginecobstétrica, la parte de los músculos, ligamentos y tendones no permiten que el bebé pueda acomodarse. No permiten que él pueda ponerse en una posición cefálica. Entonces, cuando esto sucede, en el caso de la quiropráctica, dentro de mi área lo que hacemos es relajar ciertos ligamentos, tendones, para que el bebé tenga toda la capacidad para poderse mover. Y también dentro de lo que es el sistema óseo, la pelvis tiene cierto movimiento, tiene una apertura en el momento del parto. Esta pelvis hace esto y el sacro baja. Entonces, cuando viene el producto o él quiere empezar a acomodarse y la pelvis sigue cerradita, entonces el bebé no puede acomodarse aunque quiera. No se hace el arco del sacro, ¿no? Exacto, no hace esto. Entonces, en esta parte, el quiropráctico también puede apoyar a la mamá para que pueda abrir la pelvis
y pueda acomodarse bien el bebé. ¿Esto en qué etapa se hace del embarazo? Después del tercer mes, Ajá. podemos empezar a intervenir siempre y cuando no haya amenaza de aborto. Cuando hay amenaza de aborto, ya quizá en las últimas semanas podemos empezar a intervenir un poco para que los ligamentos, músculos y articulaciones, y por supuesto el sistema nervioso central, se mantengan en el sistema más armónico para que pueda el bebé nacer desde una manera de un parto pélvico, ¿no? Un parto vaginal. Y es una intervención periódica, o sea, es decir, ya tengo 3 meses, voy a que me ajusten, o sea, y aparte me hacen como una valoración y me dicen, tú sí eres candidato anatómicamente o no lo eres, o se lo pueden hacer a cualquiera así como de forma preventiva o profiláctica. Sí, efectivamente, cuando las mamitas van al consultorio a preguntar, porque generalmente tienen dolor cuando empiezan los primeros 3 meses o ya cuando va para el cuarto, para el quinto, cerca del 7º mes la columna vertebral empieza a hacer más arco. Entonces hace más arco y por supuesto empieza a haber más carga en la parte posterior de la columna vertebral. Cuando esto sucede, empieza a haber un poco más de dolor porque jamás se ajustó la columna vertebral antes o después. Entonces eso genera una falta de distribución de cargas equilibrada. Cuando no hay una distribución de cargas equilibrada, entonces la mamá o la mujer embarazada va a tener más cargas de un lado que del otro. Más el aumento de la curvatura, más que todo me queda más lejos, entonces es un estrés constante en la columna vertebral. Cuando llegan con el quiropráctico, entonces efectivamente se les hace una valoración, se les pregunta si ha tenido algún problema durante su gestación, etcétera. Y entonces comenzamos a hacer una valoración a través de la palpación con aparatos muy específicos para ellas, porque no las podemos acostar boca abajo, y una palpación principalmente de sínfisis pubis, sacro, ligamentos, a veces hasta la cadera coxofemoral, y cuando ya la paciente está muy cerca de tener a su bebé, que algunos colegas que ya están en hospitales en el DF llegan a intervenir un poquito en los partos que son un poco difíciles, que no puede descender el bebé, que la pelvis no se abre, etcétera. Se ajusta rápidamente al paciente y se va midiendo con el puño, se va midiendo. Entonces miden entre un isquion y otro que pueda caber muy bien. Cuando cabe muy bien quiere decir que la pelvis ya está abriendo y que puede ser un parto normal completamente sin problemas si es que el bebé viene en condiciones para hacerlo, ¿no? Ok, entonces ya y de esta forma se previene un nacimiento podálico y sus consecuencias, ¿no? Bueno, y una vez que el bebé nace y ya se pueden hacer estos ajustes para acomodar a Atlas, ¿qué otros puntos importantes en los primeros días o en los primeros meses hay que observar? Hay que observar sobre todo si el bebé puede girar bien la cabeza de un lado, del otro, si hay un movimiento libre y fluido, si podemos hacer una flexión lateral y el bebé no genera ninguna molestia. Y rotación muy suave, porque todavía están muy suavecitos, y rotaciones de la cabeza. Otro de los puntos que tenemos que darnos cuenta es si tu bebé puede escucharte, si te siente, generalmente el primer reflejo es el de prensa,
que tienen ellos. Entonces, si tú le pones la mano, el dedo en su manita y el bebé te aprieta, quiere decir que está bien. La fuerza, si tiene más fuerza de un lado que del otro. Cuando cargamos al bebé, siempre es muy importante, no recomiendo que los envuelvan, pero siempre es muy importante girar a tu bebé de un costado y entonces sujetarle la cabeza y de ese modo levantarlo. ¿Por qué no recomiendas que sean envueltos? Porque la articulación, desde que nacen, todo el cuerpo empieza con un desarrollo impresionante. Cuando los envuelven o los aprietan, para empezar, el sistema respiratorio se ve limitado. Las articulaciones quedan en una ligera compresión. Entonces, si el bebé es inquieto y trata de moverse con una presión, pues puede llegar a desplazar, nunca a luxarse, pero sí a desplazar poco a poquito sus articulaciones. Es importante que el bebé esté completamente libre, porque de esa manera puede llegar a percibir el mundo a través de la sensibilidad. Si nosotros los amarramos, ellos no pueden ni respirar, no oxigenan su cerebro de la suficiente manera y pueden llegar a sentir así como a sentirse como bastante incómodos y a lesionarse estas partes. Es muy poquito, tampoco hemos tenido el caso de una luxación, pero sí es importante que se conozca, para que hay niños muy rebelditos, entonces pues sí tratan como de moverse y se resisten ante estos atados que todos nos hicieron. Sí, bueno, se impide como este desarrollo psicomotriz, ¿no? Del niño. Exacto, exactamente. Muy bien. Y por ejemplo, en alguna otra parte que se pueda observar alguna otra patología de desajuste o algo. Sí, vamos a hablar de la dislocación congénita de cadera. Cuando queremos, la dislocación congénita de cadera es una pérdida de posición articular, una pérdida de continuidad articular. La articulación de la cadera principalmente es así. Entonces, cuando hay una dislocación congénita de cadera, se desplaza esta cadera, o a veces llega a salirse de su lugar, o se sale de su lugar. Lo que sucede, lo que tratamos de hacer con la dislocación congénita de cadera es que cuando nosotros levantamos la pierna de los niños, empieza a tener mucho dolor porque la pelvis no está en su posición correcta, el fémur no está en la posición correcta, entonces el mover genera dolor. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque no quieren que les cambiemos el pañal, ¿no? Entonces levantas la pierna y el niño llora, ¿no? Hay que ir inmediatamente con el médico, con el especialista. Generalmente les mandan doble pañal y está revisando cómo responde el bebé. Aparte es algo muy común, ¿no? Sí, es algo muy común esta parte de la dislocación congénita de cadera y la dislocación de hombro también. Y si no se trata, bueno, ahorita nos hablas un poquito de la dislocación de hombro, pero si no se trata esta parte de la dislocación congénita de cadera, ¿qué consecuencias puede haber? Es cuando los pacientes empiezan a claudicar, que se les acorta una pierna de una manera bastante importante, que ya estamos hablando de 5 centímetros, 15, 8, no es algo que, no estamos hablando de milímetros, vaya. Entonces, cuando hay un acortamiento de una pierna, el paciente comienza a claudicar. Y también sí se observa mucho en niños pequeñitos, ¿no? Como un hombro caído, ¿no? Sí, el hombro caído, desgastan más el pantalón de un lado que del otro, ya desgastaron más un tenis, se caen constantemente, tienen mucho dolor, a veces dolor en miembros pélvicos, no siempre,
es una dislocación congénita de cadera, pero sí, generalmente sí se detecta, es muy notorio cuando son bebés, muy notorio, sí. Okay. ¿Y cómo se puede, cómo te puedes dar cuenta de una dislocación de hombro? ¿También esto es congénito? No. Bueno, cuando el bebé nace por vía de vaginal, el médico tiene muy poco tiempo para sacar el producto. Entonces, cuando este canal empieza a cerrarse, empieza a haber una obstrucción y por supuesto empieza como a asfixiar al bebé. Si el médico no lo puede sacar, puede llegar a fracturar la clavícula, que no tiene nada que ver con la dislocación, pero en algunos casos llega a haber una fractura de clavícula porque hubo un parto un poco complicado, ¿no? Pero sin embargo los bebés comienzan a crecer, tienen con esta fractura. No, ya sanada, ¿no? Ajá. Aquí voy un poquito con los hábitos que tenemos de cargar a los niños. Okay. Comienzan a crecer los bebés y por lo rápido, por lo que quieras, los jalamos del brazo. A lo mejor no un bebé tan pequeño, pero quizá unos 7, 8 meses, empezamos a jalarlos del brazo, ¿no? Y estos jaloncitos que tendemos a hacer, sí llegan a dislocar muchas veces los hombros, porque todo el cuerpo del bebé es muy laxo, es como una liguita todo. Entonces, si nosotros no lo tratamos con cuidado, puede llegar a haber una luxación completa o una subluxación del hombro, del codo, de la mano, etcétera. Bueno, ¿cuál es la diferencia de una luxación y una dislocación? Una subluxación es un desplazamiento no total y una luxación es un desplazamiento total. Cuando sale completamente de su articulación. Exactamente, cuando se sale completamente de su lugar. En este caso podríamos hablar que una rotación de unas vértebras, una rotación del occipital, puede ser una subluxación. Cuando pierde su posición alineada o yuxtaposición, es una subluxación. Una luxación es cuando, por ejemplo, aquí en el fémur, pierde completamente su posición articular. Cuando los pacientes baja este fémur, tiende a subir o se sale en esta posición, esto es una luxación. Cuando se sale completamente de eso. Bueno, es que como para entender un poquito más claro. los términos. Y ¿cuál es el tratamiento de porque bueno, de la cadera dislocada, congénita, es el doble pañal? ¿Y en un hombro? En un hombro generalmente inmovilizan. Inmovilizan al bebé. Así es, completamente la inmovilización. En el caso de la cadera, lo que pasa es que la cadera, cuando los bebés están pequeños, cuando estamos todavía muy chiquititos, la cadera está compuesta principalmente en 3 partes. Entonces, esta cadera comienza a veces a irse hacia otros lados y el pañal lo que hace es sujetarla. Okay. Bueno, ¿tú recomiendas el uso de la carreola? Yo no recomiendo el uso de la carreola. No, perdón, es la andadera, ¿no? La andadera. Ajá. De la carreola también tiene sus detalles. Bueno, ahorita nos explicas también por qué. El uso de la andadera es como tener un pañal, ¿no? En donde el bebé trata de caminar
y trata de deambular y trata de saltar y todo eso, pero todo en esta posición con las piernas abiertas, ¿no? Yo quiero que me pregunte, me explique cualquier gente del auditorio quién camina con las piernas abiertas. Entonces, biomecánicamente no es normal que caminemos con las piernas abiertas. Sin embargo, hay andaderas, casi todas, que son muy amplias en la parte de la base. Y eso hace que el bebé termine por tratar de de caminar con las piernas abiertas. Se modifica la estructura, ¿no? Se adapta. Sí, exactamente. Los músculos, la articulación, todo empieza a tener una readaptación a partir de lo que es el objeto que estamos poniendo en medio de las piernas, ¿no? Y la presión que ejerce, que es el peso, el peso del bebé, se ejerce igual, ¿no? Entonces el niño, si la andadera está muy, muy alta, el niño va a tratar de caminar con las puntas. Y entonces el cuerpo se va a empezar a entrar esta adaptación nuevamente. Y es cuando vemos nuevamente niños que caminan con puntas, niños que tienen genovaro, que es cuando los piecitos empiezan a hacerse así como barrilitos. Como charritos. Como charritos. Ajá. Tampoco recomiendo que estén parando mucho a los pequeños cuando están muy, muy chiquitos, que dicen, ay, mira, ya se quiere parar. Esa parte hay que esperar un poquito a que, si quieren estimular a su bebé, que lo hagan con ejercicios, por ejemplo. Que los sostienen parados. Ajá, los sostienen así y dicen, ay, mira, ya se quiere parar. No es que ya se quiera parar, es que tienen un reflejo. Sienten el piso, exacto. ¿no? Su reflejo es ese. Entonces, quieren estimular a su bebé y quieren que tenga fuerza en los miembros pélvicos para que cuando él decida caminar pueda hacerlo. Estimúlenlo a través de la cadera, ¿no? O sea, hagan círculos, ochos, para que las articulaciones y los músculos y los mecanorreceptores y propioceptores, etcétera, empiecen a mandar estímulos hacia el sistema nervioso central y tenga la fuerza para poder sostenerse cuando sea el tiempo indicado, ¿no? Aparte, antes del caminar hay otra etapa importante de desarrollo que se debe de llevar a cabo, ¿no? Que es el gatear. Sí, es muy importante porque sobre todo en esa parte de después de los 6 meses generalmente hay otros bebés que se ponen sus moños, pero alrededor de los 6 meses los bebés comienzan a gatear. El gatear es bastante importante desde la parte psicomotriz, el reflejo, el desarrollo del cerebro, la parte izquierda, la parte derecha, etcétera. Es importantísimo en la columna vertebral porque ahí se generan las otras dos curvaturas o las otras dos curvas de la columna vertebral. En la etapa del gateo. En la etapa del gateo. En la etapa del gateo cae el abdomen, cae la parte lumbar y con tal de querer recoger o observar qué pasa arriba, tendemos a levantar la cabeza y entonces se empieza a generar estas otras dos curvas que nos estaban haciendo falta, que no se desarrollaron o no se tuvieron que desarrollar durante la gestación. Nace el bebé, después de los 6 meses comienza con estas dos curvas. Y por eso es muy importante que el bebé empiece a gatear. Hay una ley que se llama la ley de Wolf, que dice, entre más movimiento haya en el hueso, más hueso será depositado. Entonces, si existe un movimiento durante el bebé, y el bebé tiene mucho cartílago en toda su columna vertebral y en todo su cuerpo, sobre todo en las articulaciones hay más cantidad de cartílago que de hueso. Entonces es importante que en lugar de tener al bebé acostado viendo la tele o distraído, etcétera, o dormido, les invito a que empiecen si el bebé quiere moverse, y muévanlo, ródenlo o pónganlo a gatear.
porque de esa manera va a tener una evolución mayor en el caso de la ergonomía de la columna vertebral y de sus articulaciones y de todo su sistema óseo. Ok, se forma una columna más fuerte, ¿no? Más sana. Sí, mucho. Se forman columnas que hay pacientes que no tienen problema nunca en su vida. Pero es por eso, o sea, porque quizá gateó y a lo mejor sí lo tiró el caballo o ahora en la guamantlada, no sé, algo pudo haber pasado, pero el señor jamás o la paciente jamás tuvo ningún problema, ¿no? Pero es por estas razones, porque desde pequeños sí tuvieron un desarrollo mucho más natural de su sistema nervioso central, de su sistema óseo, y entonces el cuerpo tiende a poder adaptarse de una manera bastante rápida y eficiente. Pero si tenemos a un bebé que queremos que esté dormido todo el tiempo y ya se despertó y dale la mamila para que se vuelva a dormir, porque yo quiero ver la comedia, pues entonces va a ser un bebé que va a tardar un poco más, porque desde el principio no se acostumbró a su cuerpo y a su sistema nervioso central a poder resolver situaciones básicas. Ok, oye, también otro punto bien importante antes de que se nos acabe el tiempo. Luego los papás queremos traer a nuestros hijos así súper glamurosos, ¿no? Vestidos así como señorcitos, adultos, y desde bien chiquitos les ponemos zapatos. ¿Cuál es la influencia negativa o positiva de esto? Sí, voy a hablar rapidísimo, no sé cuánto tiempo tengo. Unos 10 minutos. Ok, voy a hablar muy rápido. Se ven preciosos los bebés con los zapatitos, sin embargo, todo el tiempo estamos en constante percepción sensible, ¿no? Y en constante estímulo, y sobre todo cuando son niños más. Entonces, cuando tenemos un zapato plano en el bebé, aunque son de plástico y que no sé qué, finalmente el bebé percibe algo muy plano. Entonces va creciendo el bebé y ya le queremos poner zapatitos, empieza a caminar y ya le pusimos zapatos, ¿no? Yo les pido a los papis que generalmente ocupen zapato muy suave, o si no, dejen caminar a sus bebés descalzos. Y en pasto, ¿no? Y en pasto, mucho. Claro. En pasto o también en superficies planas para que el cuerpo comience a tener esta ergonomía o se empiece a adaptar a diferentes superficies regulares o irregulares. Y entonces cuando sea un adulto, tenga un pie fuerte, tenga un tobillo fuerte y por supuesto tenga una columna vertebral adaptable. Nosotros los papás, o más bien los zapatos generalmente son muy, muy duros y no tienden a poder, el niño no puede caminar. O sea, le estamos limitando otra vez el movimiento. El movimiento natural, claro. De hecho, tiene toda una ciencia la deambulación y tiene diferentes pasos, que es choque de talón, pie sobre lo plano, que es cuando se extiende todo el pie en el piso, postura intermedia, que es cuando se va a dar el siguiente paso, cuando el otro está impulsando, y despegue. Cuando el despegue se hace, ahí es donde generalmente se desarrolla el arco del bebé. Pero ¿cómo queremos que se desarrolle el arco del bebé, del niño, si tenemos un zapato duro? Entonces el pie no puede hacer esto. O sea, eso puede ser una causa de pie plano. De pie plano. Ajá. Sí, puede ser, porque finalmente quien se encarga de generar estas curvas en el sistema óseo, en el pie, en la mano, etcétera, son los músculos. Si tenemos un músculo flácido, va a haber una estructura ósea
toda caída, ¿no? Ujú. Entonces el arco va a estar caído porque los músculos de toda la articulación del pie no Tienen están lo fuerza. suficientemente fuertes. Ok. Ajá. Y un pie cabo con mucho arco. Puede ser un pie, es muy común ver, por ejemplo, a los niños que usan guarachitos Ujú. o zapatos que les quedan muy grandes, Ujú. que luego decimos, no, pues va a seguir creciendo. Para que pero- le duren. Ajá. Pero entonces los niños cuando el reflejo del cuerpo es hacer los deditos en garra. Ajá, para que no se te salgan los Exacto. zapatos, ¿no? Ajá. O las chanclitas, Ajá, ¿no? ajá. Entonces estos piecitos en garra comienzan a hacer que el músculo de la parte dorsal del pie comience a jalar Ujú. y a contraerse de una manera mayor que del... De abajo. Ajá. O sea, se hipertrofia, se Claro. desarrolla más de un lado que del Exacto, otro. Ajá, hay ajá. hay un mayor desarrollo de una parte que de la parte plantar, ¿no? Entonces sí es importante que los zapatos desde chiquitos Suavecitos. sean a la medida, ¿no? Suavecitos, a la medida que el Ujú. bebé pueda, bueno, que el niño pueda caminar y que se vea completamente cómo hace todo el movimiento del pie, Ujú, ¿no? ujú, Hay un tipo de pie que es el pie equino. ujú. Ese generalmente es congénito, a Ujú. veces el bebé ya viene con este tipo de malformación, pero en una persona normal que empieza a desarrollar, o en un niño que Ujú. empieza a desarrollar un piecito equino, un piecito cabo, por ejemplo, eso sí se puede erradicar, pero hay que ir muy conscientes, hay que ser muy conscientes de qué tipo de zapato le he estado poniendo a mi hijo, ¿no? Ujú. Ok, hace rato mencionabas que también no recomendabas mucho el uso de la carriola. Ah, sí. Bueno, mira, hoy en día la carriola ha sido una herramienta o es una herramienta Ujú. bastante buena e importante para nosotras las Ujú. mamás. Sin embargo, si van a usar carriolas, mamás, por favor tengan mucho cuidado donde está la cabeza de sus hijos. Y la llanta sí es una llanta suave, porque Ujú. la llanta cuando es muy dura y sobre todo ahorita que estamos aquí en Huamantla, Ujú, ujú. hay bastante vibración en Ujú. muchas calles, el adoquinado, etcétera. Ujú. Entonces el niño va así. Ujú. Si se queda dormido, Ujú. entonces va en esta posición, Ujú. ¿no? Y pues los niños son como de liga, vuelvo a repetirlo. Entonces generalmente no te van a decir, ay, como que siento que me duele el cuello, ¿no? Ujú. Es más, ni siquiera su cerebro lo reconoce muchas Mm. veces. Pero sí vas a notar que tiene mucha flema, que tiene mucho moquito, que se constipa generalmente demasiado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, estas posiciones del cuello, de la cabeza, pues dañan al por mayor la columna vertebral. Y lejos de ir así, muchas veces también en el caso de los bebés, estas vibraciones o microtraumas, si nosotras mamás no tenemos la atención de colocar al bebé o de irnos en la parte con menos baches, podemos generar estos pequeños desplazamientos, por muy mínimos que sean, si llega a haber un desplazamiento articular en la columna vertebral del bebé. Okay. Uh-huh. ¿Alguna otra recomendación que pudieras hacer? No sé, la forma en la que se cargan. Sí, en la sesión pasada había comentado que sí recomiendo ampliamente nuevamente el uso del rebozo, por ejemplo. Uh-huh. El uso del rebozo en esta posición, considero que el bebé siempre tiene que estar muy pegado a la madre, ¿no? Y estas telas que se están usando que son como medio flexibles, así un poco, es, elásticas. Exacto, envuelven completamente y tienen al bebé pegado al cuerpo de la madre o de la persona que lo vaya a cargar. Esto es muy importante porque también en la plática pasada que tuvimos hablaba también de entre más lejos esté cualquier cuerpo de nuestra columna vertebral va a ser más pesado. Entonces va a estar más cerca de mi cuerpo y entonces la columna lo va a adoptar como parte de él y entonces ya no voy a sufrir con estarlo cargando.
Otra de las cosas que recomiendo es que el bebé se quede en la parte de la cintura, ya un poco más grandes, estoy hablando de 1 año, 8, 9 meses, 11 meses, etcétera. En estas posiciones es mucho mejor. Ok, Sonia, muchas gracias por habernos acompañado. Estamos llegando a la última parte, pero no quisiera cerrar el programa sin que nos dieras tu número de contacto o dónde pueden encontrarte por si alguien está interesado en consulta, en asesoría. Es consulta desde pediátricos, desde niños recién nacidos hasta adultos mayores. Entonces, me gustaría que nos dieras tu número de teléfono, tu dirección o cómo podrían contactarte. Sí, yo estoy ubicada en frente del Fantasy. No es cierto, adentro del Fantasy. Del pasaje Fantasy, frente al Coppel. Frente al Coppel, okay. Ahí. Y Es Morelos Poniente número 105, ajá. ¿no? Ajá. Morelos Poniente número 105. Y mi número personal es 55. Celular. Es celular. Ajá. 55 40 43 11 00. Y desde aquí lo marcan con 045, ¿verdad? 045, sí. 045 55. Ajá. 40 43 11 00. Ok, muy bien. Pues muchas gracias otra vez, Sonia, por haber venido. Yo creo que te vamos a tener aquí de forma constante porque tienes por ahí muchos temas de interés para todo el público y me gustaría seguirte invitando. Muchas gracias por haber venido hoy. Y pues bueno, eso es todo. Terminamos el programa. Nos vemos el próximo jueves de 3 a 4 en este programa de Pensamientos en Voz Alta de Javier Bertón. Hasta la próxima. Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos, certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora ACE. Consultorio dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez. Visítanos en Roberto Covarrubias Sur, número 207, en Huamantla, Tlaxcala. Consultorio dental del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla.